Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con José Antonio Lisbona en la sección España-Israel, encuentros y desencuentros. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, Jorge. Bueno, hoy vamos a cerrar el último capítulo de este primer apéndice. Yo digo primer apéndice porque han pasado 11 años y teníamos que actualizar el tema de las relaciones, y espero que dentro de 10 o 11 años sigamos agregando capítulos, porque esta es una historia que se parece un poco a las series de Netflix, que hay temporadas y temporadas, ¿no? Sí, creo que lo dije en el primer capítulo, que hace ya 10 o 11 años, recordando un comentario que me hizo en una ocasión el historiador, ex embajador y ex ministro como Shlomo Ben-Ami. En ese sentido, las relaciones de España, igual que las relaciones con Alemania, para Israel no han sido las normales, tiene un componente histórico. El componente de las relaciones Israel-Alemania, todos sabemos que es por los sucesos del Holocausto, y las relaciones de España e Israel tienen atisbos del pasado, inquisitoriales, pero es cierto que cuando se crean esas relaciones en el 86, hay 37, 38 años todavía de no relaciones. Es decir, fue el último país de la Unión Europea que estableció relaciones diplomáticas, porque en ese primer periodo del 48-49, incluso del 48 hasta el 52, Israel primero se niega a establecer relaciones con una España franquista. Tenía muy poco que ver una España franquista con una Israel socialista. No tenía nada que ver el presidente de Israel, el socialista Ben Gurión, con el presidente de España, el general dictador. Por lo tanto, los desencuentros han sido claros. Esos desencuentros durante el franquismo fueron evidentes, y durante la democracia los hemos comprobado. Pero es verdad que las relaciones nunca han sido buenas, y efectivamente durante el periodo también de relaciones, durante primera intifada, segunda intifada, luego un periodo de mayor bondad en las relaciones, que esos son 10 años posteriores al acuerdo de Oslo. Cuando acaba Oslo, acaba la ventana de proceso de paz, porque es verdad que las relaciones, a diferencia de otros países, en España las relaciones bilaterales España-Israel pesa demasiado el conflicto, y por lo tanto son unas relaciones rehenes o condicionadas por el conflicto, cosa que no sucede en las relaciones franco-israelíes, no son en las relaciones de Italia con Israel o las relaciones de Bélgica con Israel. No pesa tanto el conflicto como puede pesar en el caso español, porque muchas veces, como ya dije en algún capítulo anterior, muchas veces no son unas relaciones bilaterales, sino trilaterales. Es una relación entre España, Israel y el mundo árabe, o unas relaciones entre España e Israel, y en este caso ahora, desde el último momento, no tanto con los países árabes, sino también con la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, cualquier acción de vinculación de España con Israel tiene que tener un contrapoder, una contrabalanza en una acción hacia Palestina, y si tenemos alguna acción en favor de Israel, tenemos que tener alguna corresponsabilidad frente al mundo árabe. Por lo tanto, tal vez no es un triángulo de pasiones, un triángulo muy pasional entre Israel, España y el mundo árabe. Entonces llegamos a este último capítulo, que tiene poco de análisis porque es muy reciente, es más bien informativo de hechos puntuales, y no puede ser en la gran crisis diplomática que hoy día vivimos a partir de los acontecimientos que se suceden muy rápidamente a partir del 7 de octubre del 23. Nadie puede desconocer que el 7 de octubre del año pasado se produce la mayor masacre, el mayor genocidio de muertes de población judía desde el Holocausto. Fueron más de 1.200 muertos en un solo día, 5.500 heridos mínimo, más en un solo día de más de 2.200 cohetes que caen en territorio del Estado de Israel, y todavía primero hubo 241 rehenes, y a fecha de hoy estamos entre 135 y 129 todavía rehenes que están contra su voluntad en manos de un grupo terrorista como es Hamas, que cometió esa masacre, que casi se podría decir más que masacre, es un genocidio a la población israelí.
Eso llevó en un momento específico. En el capítulo anterior que hablábamos de los últimos meses antes de la masacre, habíamos visto cómo España, en los meses anteriores y los últimos años del gobierno de Pedro Sánchez, no había tenido apenas interés por la situación en Oriente Medio, no tenía interés por las relaciones con España e Israel. También hay que decir que también bajó el interés por el conflicto, pero se da la circunstancia de que en este segundo semestre, cuando se produce la masacre del 7 de octubre del 23, España no es España, es la presidencia de la Unión Europea. España preside la Unión Europea, la Comisión, y por lo tanto hay que tener eso en la cabeza, que las declaraciones y las actuaciones del gobierno español no solamente las hace a título personal como gobierno del Estado de España, del Reino de España, sino también al mismo tiempo como presidente de la Unión Europea durante ese semestre. Y es que ahí hay que decir que muchas veces las relaciones bilaterales han sido, tal vez por muchos desencuentros, unos producidos por Israel y otros producidos por España. Durante estos casi 40 años de relaciones, 38 relaciones ya tenemos. Pero en este caso concreto, y más en el mundo diplomático, donde la palabra es esencial y las formas y los fondos son esenciales, a partir del 7 de octubre, yo creo, sinceramente, como analista exterior, el gobierno de España y las actuaciones tanto de su presidencia de gobierno como su ministro de Asuntos Exteriores llegaron tarde y mal. Es verdad que se intenta excusar que hubo una llamada por parte del rey de España, Isaac Herzog, de condolencias, pero hay que decir que en Israel se ha echado en falta la solidaridad española. Es decir, si hay un genocidio y una masacre como sucedió el 7 de octubre, que repitamos, 1.200 muertos, casi 300 rehenes, 5.500 heridos, no llama al rey de España como jefe del Estado, al jefe del Estado también de Israel como es Isaac Herzog. Otros primeros ministros viajaron directamente, y eso se esperaba, que el presidente Sánchez hubiera viajado inmediatamente. Es verdad que viajó, pero viajó el 23 de noviembre, es decir, viajó casi un mes y medio más tarde, y luego hablaremos del viaje del presidente de gobierno. O se podía haber esperado que también el presidente del Consejo de Ministros Europeos de Asuntos Exteriores, como era Álvarez, viajara, y ninguna de las dos se tuvieron lugar. Es más, en esos 15 primeros días, hasta que tal vez después el gobierno español comenzara sus críticas a la desproporcionalidad de la fuerza israelí en Gaza y de la guerra abierta, podía haber habido una sincera posición más cercana hacia Israel, y no la hubo tampoco. Yo creo que ha faltado sensibilidad ética y moral frente a Israel, ya no solo en el principio, sino después. Si me permites, es que no solo este gobierno español, creo que es el primero que es de coalición, ¿no? Y entonces los socios de gobierno, algunos ministros, en este caso ministras del partido Podemos, luego llamado Sumar, no solamente no expresaron su condolencia hacia lo que pasó a Israel, sino que de forma inmediata y antes de que hubiera una represalia militar, ya estaban hablando del genocidio judío en la Franja de Gaza. Estoy hablando de Yone Belarra, incluso sí, y Montero, y la propia vicepresidenta estuvo en algunas manifestaciones. Es decir, en el mes de noviembre y diciembre, cuando ya la campaña militar ya estaba más avanzando, efectivamente hubo muchas manifestaciones, algunas que en Madrid tuvieron y contaron con miembros del gobierno. Pero eso es ya cuando se había desarrollado la campaña militar. Pero ese mismo gobierno no es el primero de coalición, es decir, cuando el gobierno de coalición con Pablo Iglesias como vicepresidente de gobierno llevaba ya 3 o 4 años. Y es verdad que había como una especie de pacto, hemos dicho que no había interés por la zona y por lo tanto no hubo interés en el gobierno, ni siquiera por estos ministros que luego se manifestaban en la calle en favor del Estado palestino. Solo y podemos, es verdad, como dijimos hace 2 capítulos, cuando llega el gobierno de Pedro Sánchez con coalición con Partido Podemos, se concentran en lo que sería
aumentar la campaña del BDS tanto en ayuntamientos como en comunidades. Pero no había habido una actuación directa como gobierno, como así que ha habido después del 7 de octubre. Una cosa es los ministros, efectivamente, que es efectivamente hay que considerar que hay que lamentar y condenar que ministros, me da igual que sean de igualdad, que sean de otras áreas, pero son ministros del gobierno de España que están en la calle actuando como gobierno de España, no como secretario general de Podemos o como dirigente de un partido político. Pero sí que hay que decir que las actuaciones que podían haber tenido mayor sintonía con Israel de la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, o de su ministro de Asuntos Exteriores, no las hubo. Por lo tanto, por eso destacamos que además de que tuvieron una actuación y declaraciones realmente vejatorias y no amistosas con Israel, si hubieran tenido unas declaraciones amistosas de Israel, hubieran pasado más desapercibidas las actuaciones de unos miembros que no tienen nada que ver, porque en España, igual que en otros países, la política exterior la desarrolla la presidencia del gobierno, en este caso Moncloa, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo tanto, Palacio Santa Cruz. Pero el problema es que España, el presidente de gobierno va el 23 de noviembre. Y no va solo, sino que se acompaña del presidente de Bélgica. Por lo tanto, no quiere dar un cariz de presidente del gobierno español, sino como presidente de la Unión Europea. Y, perdón, España tiene relaciones bilaterales con Israel, y Israel espera que España también mantenga una solidaridad de lo que ha pasado. Pero el presidente del gobierno español, hasta el 23 de noviembre, no va a Israel. Y cuando va a Israel, se pierden las formas. Es decir, es verdad que tiene una reunión con Bibi Netanyahu en Jerusalén, donde pudo decirle las cosas que luego dijo más tarde en la misma frontera de Rafa, pero cuando tú llegas a la frontera de Rafa el 24 de noviembre y es el mismo día que se están liberando los primeros rehenes, la sociedad israelí, el tema central son los rehenes, y no pueden estar escuchando el orden de que dijo. Es verdad que el orden es distinto. Lo primero es condenar la masacre, cosa que no hizo. Primero habló de las pérdidas civiles palestinas, pero se olvidó de que en su mensaje tenía que incluir también la condena de los actos del 7 de octubre o pedir la liberación de los rehenes, y primero pidió que pararan y hubiera un alto el fuego, que Israel respetase los derechos internacional público de la población civil, y luego ya comenzó a hablar sobre el 7 de octubre, la condena internacional al grupo terrorista Hamas y los rehenes. Es decir, fue un poco diciendo, viene a mi casa, y cuando viene a mi casa incluso me está insultando porque está dejando de solidarizar. Esto llevó... Perdón, y esta puntualización y este orden lo hizo no en la reunión con el primer ministro, sino en esta rueda de prensa. En el paso fronterizo de Rafa, efectivamente, en Gaza. Claro, entre Gaza y Egipto, fuera de Israel. Es decir, es una falta de consideración diplomática total, ¿no? Estamos en la radio y ustedes no podrían ver si les enseñase un par de fotografías, pero a mí me gustaría ver... Tenemos otro hecho parecido. El señor Zapatero viajó una sola vez a Israel, y no viajó él solo, viajó con otros 3 presidentes europeos para apoyar después de unos atentados terroristas que había habido en Egipto. Y se encontró con Olmert. La cara de Zapatero estando en Israel era de pocos amigos, como obligado a visitar a Israel. La cara, si ustedes vieran las fotografías de la reunión de Bibi Netanyahu con Sánchez, era lo mismo, era una cara agria, que en vez de estar junto, porque al fin y al cabo me da igual que se llama Bibi Netanyahu, Ben Gurión, Moshe Dayan, Rabin o Simón Peres, era el primer ministro del Estado de Israel, un Estado que había sufrido la masacre, y por lo tanto tenía que demostrar una solidaridad, pero parecía que él iba allí como primero, no como presidente del gobierno español, sino como presidente de turno de la presidencia europea, y por lo tanto estaba a disgusto. Y luego el mensaje, efectivamente, si ese mensaje que hace en Rafa lo hubiera dicho también en Jerusalén, pero claro, ya digo que el problema no solamente que el mensaje, la claridad del mensaje español ha sido claro, España ha mantenido un mensaje claro desde el primer momento, pero el mensaje español, el orden sí que altera el producto. Es decir, en este caso primero es condenar los atentados. Segundo, solicitar el regreso de los rehenes. Tercero, si quieres, criticar las actuaciones militares. Lo que no puedes hacer
como hizo el presidente del gobierno español, declarar o considerar que las actuaciones militares israelíes causaban muertes intencionadamente. Entonces las palabras en el mundo diplomático, en el mundo político son importantes. ¿Y qué llevo con eso? Es verdad que después de esas declaraciones fue llamada nuestra embajadora Ana Salomón en Israel, que es embajadora de España en Israel, fue llamada a capítulo, fue llamada para hacer una reprimenda, como se dice en español, estirarle un poco las orejas por lo que había dicho su presidente en Rafa. Que Israel llamara a la embajadora a consultas al ministerio no era nuevo. Desde que hay relaciones, yo creo, no las he contabilizado, pero el embajador de España ha ido llamado al ministerio para estirarle de las orejas media docena de veces. Por votaciones en Naciones Unidas, votaciones, oposición española en el Consejo de Seguridad, una ocasión también por su voto en el Consejo de Derechos Humanos en París de la UNESCO. Es decir, el estirón de orejas ha venido con cierta frecuencia, pero el problema es que esto era otra situación. Eso fue el 23, se le llama a consultas a la embajadora de España el 24, se le volverá a llamar a consultas el 29, pero ya lo que sí es nuevo y es un cambio de posición, una línea roja, es cuando el 29 de noviembre, o el mismo día 30, el presidente de gobierno Pedro Sánchez, en Televisión Española, hace unas declaraciones en las cuales pone en duda que Israel esté cumpliendo intencionadamente con el derecho internacional humanitario. Eso lleva a una posición muy dura por parte de Israel. Hay una llamada de atención por parte de la oficina del primer ministro Bibi Netanyahu al ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, y Eli Cohen efectivamente llama a la embajadora en España. Nunca, desde 1986, se había transgredido y había sido, dentro de todos los procesos diplomáticos, que un Estado llame y que retire su embajador es la posición máxima. Solo queda la ruptura de relaciones diplomáticas. Y eso no había sido sucedido. Entonces, es verdad que la embajadora de Israel en España, Rodica Gordon, fue llamada y ya ha estado desde el 30 de noviembre hasta el 9 de enero, casi un mes y medio, para hacer notar al gobierno español su malestar. Porque era un cúmulo, ya no eran simplemente porque había reaccionado tarde, no habían llegado las condolencias y la solidaridad israelí, ya no habían sido las declaraciones de Pedro Sánchez en Rafa, ya no eran solo las declaraciones o ya no eran la cantidad de ministros que no eran del Partido Socialista, porque hay que decir efectivamente que el Partido Socialista se ha mantenido como partido en una segunda posición, ha sido el partido Podemos o ahora Sumar los que han salido a la calle como sus gobiernos, pero efectivamente el cúmulo más declarar que Israel tenía una intencionalidad o que tenía intención en asesinatos de civiles, eso ya colmó el vaso y fue cuando se llamó a la embajadora, que como digo es el punto álgido previo a la ruptura de relaciones. Yo recuerdo una vez, como puedes comprender, Jorge, después de haber hecho tantos capítulos y de haber escrito el libro España-Israel, yo casi me he pasado de mis X años, más de la mitad de mis años, o sea, más en este tema. Y recuerdo una frase que un día me contó un ministro español, era Fernando Morán, que fue ministro de Asuntos Exteriores, y siempre me decía, yo cuando me reunía con los ministros israelíes, cuando no había relaciones, y se reunió con Shamir en Buenos Aires y se reunió en Madrid, siempre decía Fernando Morán, no sé por qué ustedes me están presionando para que establezcamos relaciones, porque cuando haya estas relaciones no van a ser buenas. Y entonces ya sea los emisarios que enviaba Simón Pérez, ya sea Mija Jarís o Aarón Barnea, que fueron los emisarios de Pérez para el establecimiento de relaciones con Felipe González, o ya sea el propio Samuel, le decía, pero es que ustedes queremos que haya relaciones, porque si ustedes no son buenas, si ustedes quieren romperlas un día, las rompen, pero entre tanto mantengamos relaciones, porque en la vida diplomática los estados mantienen relaciones y no es normal que dos democracias, una en el Mediterráneo Oriental y otra en el Mediterráneo Occidental, no mantengamos, y ustedes tengan una anomalía diplomática y que sea el único estado de la Unión Europea
que nos mantenga. Por lo tanto, recuerdo esa frase que decía siempre Fernando Morán: no sé por qué ustedes van a querer relaciones, porque cuando sean malas. Es cierto, las relaciones son, muchas veces se dice que complejas, no son buenas, son bastante malas. Pero nunca habíamos llegado al caso concreto de la prerruptura, como es la llamada. Para unos, para la política exterior española, se ha considerado que la llamada a consultas a su país fue un hecho excesivo. España, yo solo reproduzco la valoración del gobierno español, que está detrás de todo ello. Venía un poco paralizar, tanto en las declaraciones de Pedro Sánchez en Rafa y en Televisión Española y durante la presidencia. El gobierno español durante en el segundo semestre del 23 desempolvó un proyecto antiguo que ya lo tenía Josep Borrell cuando fue ministro, pero no pudo concluirlo porque nadie le siguió. Francia, que era quien quería que establecieran un Estado palestino, España y Francia reconocieron un Estado palestino en el periodo de Borrell, pero en este segundo, a causa del 7 de octubre, el gobierno español, siendo presidente, ha desempolvado un antiguo dossier que era un proceso de paz a través de dos estados y, por lo tanto, crear el Estado palestino. El gobierno español ve que la retirada del embajador era un poco presionando para que también se congelase el establecimiento de un Estado palestino apoyado por España. La verdad es que ese periodo de mes y medio donde las relaciones... No ha habido relaciones, las relaciones sigue habiendo, porque las poblaciones civiles de ambos países, los israelíes siguen viajando a España porque se vive muy bien en España, les gusta el cine español, les gusta Almodóvar, les gusta la tapa. A Israel no viaja tanto la gente porque ya no es Tierra Santa, porque ya no pueden viajar por los temas del conflicto, pero digamos la sociedad civil hispano-israelí tiene mayor entendimiento que las relaciones políticas. Esa crisis diplomática, el último, digamos, peldaño, ha sido el asunto de las ayudas a la UNRWA. Es verdad que España no ha intervenido ni ha apoyado la petición de Sudáfrica para llevar y condenar a genocidio la propuesta de Sudáfrica. España, al igual que el resto de países europeos, ha considerado que quiere conocer el veredicto final, que tardará años en producirse, del Tribunal de la Haya para pronunciarse. Pero sí que es cierto que en paralelo a lo que sería la sentencia final del Tribunal de la Haya y esa acusación ficticia de genocidio, nada más de genocidio, que la apoya a Sudáfrica con una serie de países asiáticos, de América Latina y África en apoyo, en ese mismo periodo apareció y la denuncia de Israel señalando a que miembros destacados, o por lo menos 12 miembros de la UNRWA que estaban en Gaza, colaboraron o participaron y fueron cómplices de los actos sangrientos y la masacre y el genocidio del 7 de octubre. Eso ha llevado que en los últimos, esto es una cosa de actualidad, de hace 2 semanas, muchos países como Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, incluso Países Bajos y otros países, incluso con posiciones palestinas, pro-palestinas, como puede ser la Francia, porque Francia hay una gran población musulmana de antiguas colonias, de Marruecos, de Túnez, de Argelia y de una gran población. Tiene una posición más equidistante, la posición francesa, pero incluso en esta posición ha congelado los fondos a la UNRWA. España no ha sido así, es decir, tenemos que decir que fue sorpresivo y no creo que a Sánchez le gustase, pero después de sus declaraciones en Rafa, solo le faltó al presidente Sánchez que el propio Hamas le agradeciera. Hubo un comunicado del grupo terrorista Hamas que le daba gracias a Sánchez por su posición. También los hutíes del Yemen. También. Era normal que el gobierno jordano, o el gobierno libanés, o el gobierno de Emiratos Árabes, que tiene estableciendo relaciones, apoyara y considerara que tenía una posición equidistante y favorable al mundo árabe, pero otra cosa es que un grupo terrorista te agradezca. ¿En qué lado estás, no? Si hasta los propios terroristas te agradecen. Pues el gobierno español efectivamente ha sido de los países que no ha cortado su ayuda, dice
su justificación es que no se puede acusar a toda una organización que no sería justa ni proporcional. Una organización que tiene 30.000 empleados no puede estar puesta en cuestión con 12, pero es verdad que no ha congelado sus fondos a la UNRWA. Es más, cuando ustedes escuchen este nuevo episodio, hoy por la mañana el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado aumentar con 3,5 millones más de euros al fondo español, que creo que ya el año pasado fueron como 10 millones, por lo tanto serían como 13 millones. España, hay que decir que de toda la Unión Europea es el que mayor cooperación ayuda al mundo palestino, ya sea en Cisjordania o Gaza. También es cierto que UNRWA no solamente actúa en Cisjordania y Gaza, sino también en los campamentos palestinos que hay en Jordania, en Líbano, en Siria. Pero digamos, la situación es que Israel está viendo que España no es un actor cercano a ellos. Es decir, siguen dando dinero a organizaciones como UNRWA que son acusadas por parte de Israel de apoyar a Hamas. No rompe relaciones con los opositores palestinos y sigue teniendo una actitud con declaraciones bastante agresivas y poco amistosas frente a Israel. ¿Qué nos lleva? A que la crisis diplomática es severa. Es cierto que tenemos ya embajadora de Israel en España, pero como tú decías, Jorge, yo creo que nos esperan varios años y yo ya anuncio que la siguiente crisis que va a suceder durante este año 24, en algún momento, después del mes de mayo, el gobierno español, ya sea unilateralmente o junto con algún otro país, llámese Noruega, Suecia, Irlanda, Bélgica, va a tomar la decisión de reconocer al Estado palestino. Y eso va a producir otra crisis diplomática severa con España. Bueno, pero eso lo tendremos que oír en el próximo capítulo, que será dentro de algún tiempo que no podemos especificar ahora. Muchas gracias, José Antonio, por todo este ciclo, el que hicimos hace muchos años y el que continuaste ahora y que sigue siendo el relator de estas relaciones tan complejas. Iba a decir de amor y odio, pero tú... Sí, totalmente amor-odio, sí, sí, pero vamos, lo del amor últimamente está bastante escaso. Pero es un amor-odio con pasión, es una pasión, es unas relaciones apasionadas y apasionantes, pero realmente con yo siempre digo que otro símil es como los dientes de una sierra, están arriba o están abajo, pero continuamente no hay una línea continua normalizada. Todo sucederá, pasará, la situación en Medio Oriente, entre comillas, volverá a una cierta normalidad previa al 7 de octubre, efectivamente dentro de un tiempo, pero el conflicto va a condicionar esas relaciones trilaterales. Pues muchas gracias, José Antonio, y hasta la próxima.